Capítulo 11. Caminos entrelazados. La mañana siguiente amaneció más clara, sin rastro de la niebla que había cubierto el paisaje durante los primeros días de su estancia. El cielo estaba despejado y las montañas al fondo se alzaban imponentes, con la nieve en sus picos reflejando la luz del sol naciente. La cabaña, que había sido su refugio durante los últimos días, parecía ahora un lugar aún más acogedor, como si estuviera hecha a medida para ellos. La calma del entorno invadió todo, como si el mundo hubiera decidido regalarles un respiro de la agitación de la vida cotidiana. Elisa se encontraba de pie frente a la ventana, observando cómo el sol bañaba las colinas de un dorado suave, mientras los rayos acariciaban la superficie del arroyo. No podía evitar sentirse en paz, pero también algo inquieta. La tranquilidad del lugar le había permitido mirarse a sí misma, y eso le causaba tanto consuelo como desasosiego. Había dejado atrás una vida de ruido, de decisiones apresuradas y caminos trazados sin demasiada reflexión. Ahora, en medio de la naturaleza, con Raúl a su lado, todo parecía más claro, más honesto. Raúl apareció detrás de ella vistiéndose lentamente, su cabello aún algo desordenado por el sueño. Al principio la presencia de Raúl siempre le hacía sentirse en alerta, como si estuviera anticipando algo, pero con el paso de los días se había acostumbrado a su cercanía. Ya no sentía la necesidad de poner barreras entre ellos. De alguna forma, la relación había crecido con naturalidad, con cada gesto compartido, cada conversación en la que se abrieron el uno al otro, despojándose de las máscaras que normalmente usaban en el mundo exterior. ¿Sabes lo que me gustaría hacer hoy?, preguntó Raúl, acercándose con una taza de café en las manos. Su tono era tranquilo, pero con un leve matiz de emoción contenida, como si hubiera algo en mente que deseaba compartir. Elisa lo miró, arqueando una ceja, pero sin dejar de sonreír. ¿Qué tenés en mente?, inquirió curiosa, mientras se giraba hacia él, dejando la ventana por un momento para enfocarse en la conversación. Me gustaría recorrer el valle cercano, cerca del bosque de pinos. Hay una ruta que atraviesa unas praderas con flores silvestres. Quizás sea el lugar perfecto para dejar nuestras mentes volar y tal vez encontrar respuestas. Su mirada se tornó un poco más seria, pero era evidente que no se refería solo al paisaje, sino a las preguntas que ambos guardaban en sus corazones. Elisa asintió lentamente. Sabía que ese paseo significaba más que solo descubrir nuevos senderos. Era una invitación a seguir explorando lo que había entre ellos, pero también a enfrentarse a las dudas que, aunque calladas, persistían. Suena perfecto. Tomó su propia taza de café y dio un pequeño sorbo, como si se estuviera preparando para lo que estaba por venir. Ambos se adentraron en el pequeño sendero que rodeaba la cabaña, con sus mochilas livianas y las botas firmes, dispuestos a caminar sin rumbo fijo, pero con la sensación de que cada paso la llevaba más cerca de algo. La brisa suave movía las hojas de los árboles y el crujido de la tierra bajo sus pies se convirtió en la banda sonora de la caminata. No era necesario hablar mucho. El silencio era suficiente para disfrutar de la compañía del otro. Pero poco a poco, las palabras comenzaron a fluir como un río suave. ¿Has pensado alguna vez en lo que harás cuando regresemos a la ciudad?, preguntó Raúl, rompiendo el silencio mientras caminaban por el sendero cubierto de hierba alta. Había algo en su tono que revelaba más preocupación que curiosidad. Elisa lo miró de frente, como si las palabras pudieran escapar de su mente si no las sujetaba con cuidado. Sí, respondió con sinceridad, dejando que el aire fresco la rodeara. Su voz no sonaba preocupada, sino pensativa, pero no es algo fácil de definir. Siento que ya no soy la misma de antes y no sé si quiero volver a esa vida. El trabajo, la rutina, las expectativas me parecen muy lejanas. Acá todo parece tener más sentido. Quizás
He estado huyendo de algo durante mucho tiempo. Elisa se detuvo un momento y Raúl lo hizo también, observando el paisaje que los rodeaba, como si esperara que sus palabras se perdieran en la inmensidad. Raúl la miró con una expresión suave, sus ojos reflejando una comprensión que no necesitaba ser explicada. Sabía que ambos se enfrentaban a la misma incertidumbre. Yo también lo siento, admitió Raúl mirando el horizonte. Este lugar, este viaje, me hace cuestionar muchas cosas sobre mi vida. Pero, ¿y si el mundo que dejamos atrás no es el que realmente queremos? ¿Y si aquí hemos encontrado algo que nos hace sentir completos? Elisa asintió y su mirada se suavizó. Entendieron lo que él quería decir: la ciudad, el trabajo, los compromisos. Todo eso parecía tan distante ahora, y sin embargo, había algo que los llamaba de vuelta, algo que no podían ignorar por mucho que desearan quedarse allí para siempre. Lo que encontramos aquí no es solo este paisaje, dijo Elisa, más para sí misma que para Raúl. Es un espacio donde podemos ser nosotros mismos, sin presiones de la vida que nos definía antes. Tal vez eso sea lo que necesitamos. Quizás el regreso no signifique perder lo que descubrimos acá. Ambos se quedaron en silencio un momento, dejando que esas palabras se asentaran en el aire. El paisaje a su alrededor parecía comprender lo que sentían. Las montañas, los valles y el arroyo cercano eran testigos de un cambio que ya no podía deshacerse. Aunque las respuestas sobre su futuro seguían siendo inciertas, ambos sabían que ese momento era fundamental para sus vidas. Continuaron caminando, cada vez más cerca del bosque de pinos que se erguía ante ellos, imponente y silencioso. El aroma a madera fresca llenaba el aire y el canto de algunos pájaros rompía el silencio mientras sus pasos resonaban suavemente sobre la tierra. Cuando llegaron al claro que Raúl había mencionado, el paisaje se desplegó ante ellos como una pintura viva. Las praderas estaban llenas de flores silvestres de todos los colores: lilas, amarillos, blancos, morados. Las flores se mecen al viento, creando una danza de colores que parecía invitarlos a quedarse allí, a ser parte de ese cuadro perfecto. Raúl miró a Elisa con una sonrisa suave. Aquí es donde quería traerte. Quiero que respiremos, que sintamos lo que hemos encontrado sin prisas, sin preocupaciones, solo nosotros, el paisaje y el momento. Elisa se sentó en el suelo, dejando que las flores la rodearan. El aire era fresco y el sol comenzaba a calentar su rostro, mientras la tarde avanzaba con calma. En ese momento, todo parecía encajar, y aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no importaba tanto. Lo único que importaba era lo que compartían ahora, en ese lugar, en ese tiempo. Raúl se sentó a su lado en el suelo cubierto de flores, y ambos se quedaron allí, en silencio, dejando que la belleza de la naturaleza les hablara. No sabían qué les depararía el futuro, pero en ese momento no había necesidad de saberlo. Estaban juntos, y eso era suficiente.